Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a ver el tema de las reglas del cargo y las reglas del abono, así como la tirada de la partida doble. Es importante este tema porque a partir de aquí van a ver ustedes cómo registrar las operaciones de manera contable. Y justamente con esto comienza ese texto. Miren, dicen, para registrar contablemente en las cuentas las variaciones de los valores que representan, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, va a afectar cuando menos a dos cuentas. Las variaciones, o sea los aumentos y disminuciones que sufren los valores del activo, del pasivo y del capital por las operaciones que se efectúan en la empresa, se deben registrar en cuentas correspondientes, por medio de cargos y abonos. Por ejemplo, en las cuentas del activo pueden hacer cargos, pueden hacer abonos. En las cuentas del pasivo o en las del capital igualmente. Ahí está, miren. Y de aquí se desprenden algunas reglas. Dice, tomando en consideración los casos en los cuales se cargan y se abonan las diferentes cuentas del activo, del pasivo y del capital, se instituyeron las siguientes reglas. Todas las cuentas del activo empiezan con un cargo, es decir, anotándoles algo del lado izquierdo. Aumentan cargándolas de este lado izquierdo y disminuyen abonándolas. Es decir, que cada que cargamos algo en una cuenta del activo, por ejemplo caja, su saldo aumenta. Cada que abonamos algo en una cuenta, por ejemplo caja, quiere decir que su saldo está disminuyendo. Las cuentas del pasivo empiezan al revés, es decir, con un abono. Aumentan abonándolas y disminuyen cargándolas. También importante, se me pasó en la anterior, su saldo de las cuentas del activo son deudor, es decir, debe quedar del lado izquierdo. Las cuentas del pasivo y del capital son acreedoras, es decir, su saldo debe quedar del lado derecho. Las del capital es exactamente lo mismo que las del pasivo. Dice que hay cuentas de capital o de resultados, por ejemplo gastos de venta y gastos de administración, regularmente se cargan y por tanto su saldo va a ser deudor. Pero hay cuentas de capital como gastos y productos financieros y otros gastos y otros productos que pueden cargarse o abonarse y su saldo puede ser deudor o acreedor, dependiendo del resultado de dichas cuentas. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se debe proceder para registrar las operaciones, ya para entender un poquito más esto de qué se trata la contabilidad. Dice, para registrar operaciones primero se debe analizar, es decir, se debe determinar la variación que sufren las cuentas afectadas y después se debe aplicar las reglas del cargo y el abono, lo que mencionamos anteriormente, que las cuentas del activo se cargan para cuando van a aumentarse y se abonan para disminuirse. Aquí nos dicen una operación, un ejemplo, dice, vendimos mercancía por 50,000 pesos en efectivo. ¿Qué va a pasar con esto? Como podemos ver, si vendimos mercancías quiere decir que mercancías va a disminuir. Y como nos las pagaron en efectivo, quiere decir que va a ingresar nuestro dinero, va a ingresar dinero a la caja. Si nosotros estamos aplicando el criterio de que el ingreso en efectivo entra a caja, pues los 50,000 pesos quiere decir que va a aumentar caja. En algunos casos se usa el criterio que para operaciones mayores a 2,000, aunque sea en efectivo, lo depositamos directamente en bancos. Ahorita vamos a considerar que es caja. Si ustedes ven, disminuye mercancías, aumenta caja. Por 50,000 pesos ambas cuentas, cualquiera de las dos. Entonces, al hacer este análisis, ya ustedes vieron en las reglas del cargo que mercancías aumenta cargándolas, es decir, todas las cuentas del activo, y como mercancías y cajas son parte del activo, mercancías para señalar que disminuyó por esta venta, pues tendríamos que abonarla, y caja que está aumentando, para señalar que aumentó caja, tendríamos que cargarla. Y si ustedes se fijan, en la contabilidad siempre tendremos que tener un equilibrio entre los cargos y los abonos. Debemos de anotar siempre la misma cantidad en suma del lado izquierdo que del lado derecho en una o en varias cuentas.
Por lo tanto, en este caso dice que mercancías, para señalar que disminuyó, tendremos que abonar los 50,000, y en caja, para señalar que aumentó, lo tendremos que cargar esos 50,000. Esto es un formato parecido a lo que es un libro diario. Aquí estaríamos indicando que estamos cargando a caja. Cuando una cuenta se va a cargar, se anota pegada en una columna amplia que se llama para concepto. Debemos anotar alineada, pegadita acá a la raya a la columna del lado izquierdo, la cuenta que va a ir cargada. Siempre se anotan primero los cargos. En este caso, caja va a aumentar 500,000, la cargamos y se anota en la columna del debe, que también significa que se cargó, y la vamos a abonar a una cuenta que se llama mercancías. Como en este caso la cuenta de mercancías se está abonando, se le deja una sangría, es decir, se anota más a la derecha, se deja un espacio en blanco y luego de ahí en adelante se anota el nombre, mercancías, y en vez de poner en el debe, en la columna de debe, se anota en una columna que se llama haber. El libro diario lleva estas dos columnas del lado al final del libro. Pero también se puede anotar mediante cuentas T o esquemas de mayor. Aquí está, miren. A muchos se les va a facilitar esto porque en una cuenta que se abre, que se llama caja, vamos a cargar los 50,000. Aquí hay que ponerle, en este caso, si hubiera un número de la operación, por ejemplo, si esta era la operación 1, aquí se le pone a 101. Y también se va a abonar a mercancías en una cuenta T, que se llama mercancías, y aquí se le pone como si abriéramos un paréntesis y le ponemos el número 1. ¿Qué es eso de la teoría de la partida doble, jóvenes? En cada operación que se efectúa varían los elementos del balance, pero no por ello va a dejar de existir una igualdad numérica entre la que es la suma del activo y lo que es el pasivo más el capital. La partida doble consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que se producen con las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre se respete esa igualdad, que el activo en su total represente igual que el total de pasivo más el capital. No se debe perder nunca esa igualdad. Eso es una balanza, o debe haber un balance. Y vamos a ver un ejemplo aquí. Dice, como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas conservando igualdad numérica del balance, es natural que la suma de los cargos y de los abonos de cada asiento sea la misma. Por lo tanto, si los movimientos de las cuentas están formados con los cargos y abonos que han recibido, y estos están compensados, es lógico que también la suma de los movimientos deudores de todas las cuentas sea igual que la suma de los movimientos acreedores de todas las cuentas que se realizaron. Y aquí ya nos va a dar un ejemplo. Aquí ya vamos a empezar a registrar contablemente operaciones. Como asiento número 1, dice que se va a suponer que se inicia operaciones en una empresa con los siguientes valores. Dice que en caja tuvieron 50,000, en banco 100,000, en mercancías 300,000 y en mobiliario 150,000. Como son cuentas del activo, acuérdense que dijimos en las reglas del cargo y del abono, todas las cuentas del activo inician con un cargo. Las cuentas del pasivo inician con un abono. En este caso, las cuentas de cargo que tienen saldo, todas las cuentas del activo, pues deben iniciar cargándolas. Aquí está caja, bancos, mercancías y mobiliario. Para este ejemplo nos dicen que se tienen las cuentas de proveedores, de documentos por pagar y de capital. Las cuentas de pasivo que son proveedores y documentos por pagar, dijimos que inician con un abono. Y las cuentas de capital también inician con un abono. Por lo tanto, deben de ir del lado derecho aquí en el abonadas. Y si ustedes se fijan, desde aquí empieza la igualdad numérica. La suma de los cargos son 600,000, la suma de los abonos son 600,000. Es decir, el activo en este caso son 600,000 y el pasivo, que son 50 más 150,000 de documentos por pagar, son 200,000, más el capital 400,000, 200 más 400,000 nos da 600,000. Si ustedes se fijan, la suma del activo es igual a la suma del pasivo. Y así la empresa va a ir teniendo más operaciones y vamos a ver que siempre se conserva la igualdad numérica entre la suma del activo y la suma del pasivo. Aquí está, miren, lo están poniendo en cuentas T también, así como mencionábamos anteriormente. Y a todas le van poniendo que es el asiento número 1. Bien. Ahora nos dice en el asiento número 2 que compramos mercancías por 20,000 pesos y por esta misma operación se expidió un cheque. ¿Qué cuentas va a afectar? Pues de mercancías
y va a afectar bancos. Entonces, mercancías va a aumentar, por lo tanto la cargamos, es una cuenta del activo. Y bancos va a disminuir, como también es cuenta del activo, las cuentas del activo disminuyen abonándolas, por eso lo ponemos en el haber o en abonos. Y aquí está, miren, lo van a hacer también en las cuentas T, lo van a traspasar. Ahí está mercancías 20,000 cargados y abonados en bancos 20,000. Obviamente aquí le falta que le pongan que es el asiento número 2 y aquí también un paréntesis para anotar el asiento número 2. Pero más adelante vamos a ver que sí lo anotan. Vamos a ver una tercera operación. Dice, vendimos mercancías por 60,000 pesos a crédito, es decir, que no nos la pagaron los clientes. Los que nos deben por concepto de mercancía se llaman clientes. Por lo tanto, cargamos a clientes, que es una cuenta del activo, aumenta cargándose 60,000 pesos y va a disminuir mercancías, por lo tanto, abonamos mercancías 60,000 pesos. Y también vamos a ver cómo se refleja en las cuentas T, miren, 60,000 a clientes, asiento número 3, y abonamos a mercancías, asiento número 3. Un detalle, jóvenes, aquí se ha estado anotando como si no tuviéramos más asientos o más operaciones en cada una de las cuentas T, pero se debe anotar enseguida de las operaciones que ya existen. Es decir, en un mismo ejercicio no se debe ir abriendo muchas veces la cuenta de mercancías, la cuenta de banco, las cuentas de clientes, etc. Miren, aquí dice en la operación número 4 que vendimos mercancías por 90,000 pesos al contado riguroso. ¿Qué significa el contado riguroso? Que nos las pagaron luego, es decir, al contado o en efectivo. Cuando nos digan que vendimos algo al contado comercial, significa que fue a crédito, es decir, en abonos o que nos la quedaron a deber. Por lo tanto, si vendimos mercancías al contado riguroso, va a aumentar caja 90,000 y dice que vendimos mercancías por 90,000, por lo tanto va a disminuir mercancías, abonamos 90,000. Vamos a verlo en la cuenta T. Ahí entra dinero a caja, asiento número 4, y va a salir mercancías, abonamos 90,000 a la cuenta de mercancías. También aquí debe llevar el número 4. Luego dice asiento número 5, dice pagamos con cheque 10,000 pesos al periódico El Universal por varios anuncios publicados. Este es un gasto de venta y como salió de bancos o con cheque, va a salir de bancos, va a aumentar gastos de venta o vamos a cargar gastos de venta y va a salir el dinero de bancos, por lo tanto va a disminuir, lo ponemos en abonos. Si ustedes se fijan, ahora sí miren, ya se reflejan los numeritos de que les hacía mención. En este caso, tendríamos que cargar a gastos de venta. No teníamos abierta la cuenta, la abrimos como asiento número 5 y abonamos a bancos como asiento número 5. Aquí como está en este caso hay que abrir un paréntesis o más bien cerrarlo y poner el número 5 aquí. En el asiento número 6 dice que pagamos otra vez con cheque una letra de cambio a nuestro cargo con valor de 5,000 pesos. Quiere decir que, fíjense, aquí va a disminuir nuestro banco, por lo tanto lo vamos a abonar, es cuenta de activo, pero también va a disminuir lo que debemos de documentos por pagar. Como documentos por pagar es cuenta de pasivo, disminuye cargándola. Entonces cargamos documentos por pagar 5,000 y abonamos a bancos 5,000. Vamos a ver que lo hagan en cuentas T. Ahí está, miren, cargados a documentos por pagar y abonamos a bancos. Y hay que no se olviden siempre de anotar el número del asiento, porque si luego no nos salen las cuentas hay que revisar dónde nos equivocamos. Y si nosotros no le fuimos anotando el número de operación, pues no podemos revisar el ejercicio, tendríamos que hacerlo de nuevo. Como asiento número 7 nos menciona que se pagó en efectivo 1,900 pesos por el suministro de energía eléctrica de las oficinas. Entonces, como es de las oficinas, es un gasto de administración y como se pagó en efectivo va a salir de caja. Por lo tanto, cargamos a gastos de administración 1,900 y abonamos a caja 1,900. Vamos a ver que se refleja en cuentas T. Miren, ahí está, cargamos a gastos de administración y abonamos a caja 1,900. No se olviden de poner el número de asiento 7. Nos dice como asiento número 8 que se expidió un cheque por 8,000 pesos para liquidar el alquiler de un local que ocupan las oficinas. Como es otra vez oficinas, va a ser un gasto de administración. Cargamos a gastos de administración y como disminuye bancos porque se expidió un cheque, vamos a abonar en bancos para señalar que disminuyó.
Aquí está, miren, como si fuera un libro diario. Cargamos a gastos de administración y abonamos a bancos los 8,000 pesos. Y también lo hacemos en cuentas T. Cuentas T, cargamos a gastos de administración, asiento número 8, y abonamos a bancos y ponemos asiento número 8 también, los 8,000 pesos. Dice por asiento número 9 que un cliente nos abonó en efectivo 20,000 pesos. Como clientes es de cuenta del activo, pues disminuye abonándola. Y como fue en efectivo, va a entrar dinero a caja, por lo tanto, para señalar que aumentó y también es cuenta de activo, hay que cargarla. Entonces caja cargamos 20,000, clientes abonamos 20,000. Y vamos a ver que se refleje en cuentas T. Ahí está caja y cargamos y abonamos a clientes 20,000. No se preocupen porque ahorita no vimos los demás movimientos. Ahorita más adelante los vamos a ver. Aquí está, miren. Dice, creo que ya este es el último movimiento. Dice que depositamos en el banco 30,000 pesos en efectivo. Vamos a cargar a bancos 30,000 y vamos a abonar a caja 30,000. Con esto se refleja que bancos aumentó y que caja disminuyó en 30,000 pesos. Este es el asiento número 10 y aquí vamos a ver, aquí está, miren, asiento número 10, caja, bancos, perdón, cargamos 30,000 y caja abonamos 30,000. Se fijan aquí si ya se reflejan todos los movimientos que han ido teniendo cada cuenta, caja, bancos, mercancías, con cada una de las operaciones que habíamos estado viendo. Y aquí está la comprobación, miren, se saca la suma de todos los movimientos deudores de caja, la suma de movimientos deudores de bancos, la suma de movimientos deudores de mercancías, de clientes, etcétera, y también sus movimientos acreedores, y se ponen aquí. Esto es previo o sirve para construir también lo que más adelante se conoce como balanza de comprobación. Y aquí está, miren, la suma de movimiento deudor en caja fueron 160,000 y su movimiento acreedor fueron 31,900. Así en bancos, en mercancías, etc. Y fíjense, la suma de todos los movimientos deudores fueron 844,900 y la suma de movimiento acreedor fue 844,900. Significa esto que respetamos la teoría de la partida doble, es decir, que hicimos la suma de movimiento deudor igual a la suma de movimiento acreedor. Y con eso, jóvenes, tenemos información previa para construir lo que posteriormente va a ser la balanza de comprobación, pero eso será tema que veremos en otro momento. Gusto en saludarlos, podrán ver el video las veces que necesiten. Cuídense mucho y éxito.